Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, 18 de mayo del 2022. Comenzamos con la agenda. Tenemos de 12 a 12:05 la agenda, de 2:05 a 3:30 el quinto taller, inteligencia emocional en el trato a la persona usuaria, a cargo del señor Carlos Romero Rivera, Contralor de Servicios Regional del Circuito Primero Judicial de la Zona Sur del Poder Judicial. De las 3:30 a las 3:40 vamos a tener preguntas de los participantes y respuestas de la persona expositora. Y de las 3:35 a las 3:55, como siempre, la información general de la dirección ejecutiva. Y de las 3:55 a las 4, el cierre de la sesión. Bueno, don Carlos Romero Rivera, que nos va a presentar es la inteligencia emocional en el trato a las personas usuarias. Bueno, como les dije antes, es el Contralor Regional de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur. Es integrante de la Subcomisión de Asuntos Indígenas del Poder Judicial. Es licenciado en Administración de Empresas y Mercadeo. Es licenciado en Derecho. Tiene una acreditación internacional como coach en neurosemántica. Y entre las charlas que imparte está la inteligencia emocional, atención a la persona usuaria, viviendo una vida al máximo por medio de la autoestima, el servicio al cliente, emoción por existir, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida a don Carlos y voy a darle el pase, voy a dejar de compartir para que inicie don Carlos. Bienvenido, gracias. Muy buenas tardes, doña Vera, y muy buenas tardes a todos y todas. Primero, antes de compartir la presentación, decirles que me encuentro muy honrado por haber sido invitado a esta reunión y a esta sesión, lo cual estos espacios son súper importantes, más bien para aprender de ustedes de todas las cosas y experiencias que viven. Yo desde el Poder Judicial, a través de la experiencia que hemos tenido en el tema del servicio al usuario y sobre todo en la parte de aplicación de inteligencia emocional, me parece que es un espacio apropiado y sobre todo, de verdad, reitero, me siento muy honrado con la participación y por supuesto quiero que esto se convierta en un conversatorio amigable, aunque sé que las preguntas se van a hacer adicionalmente o por los diferentes medios que tienen ustedes, para los cuales no tengo ningún problema, que las vayan pasando a la referencia que tienen ustedes para hacer las consultas, o me pueden interrumpir, por decirlo de alguna forma, porque la idea es que nos sintamos cómodos, que nos sintamos en casa, que podamos compartir las diferentes experiencias que se vive hoy en día en el servicio público. Y un tema tan apasionado como es para mí, como la inteligencia emocional, que es una de las cosas que por experiencia y por cosas de la vida me ha tocado compartir en la institución y con otras instancias fuera de la institución, y siempre son espacios pues muy agradables para poder compartir con ustedes. Así es que yo espero que sea de agrado para ustedes, que puedan evacuar todas aquellas consultas, lo que puedo contestarle con mucho gusto. Si hay algo que no, pues ahí quedarán mis contactos también, y de alguna manera, porque no siempre tenemos la sabiduría en todos los campos, ni tenemos la experiencia, pero podemos hablar de al menos de lo que hemos vivido como ser humano, que para mí es muy importante y que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y sobre todo, cuando vengo a dar ese tipo de charlas o conferencias, siempre les digo que tomemos unos segundos de reflexión para pensar por qué razón o cuál fue la razón principal con el que nos levantamos hoy. Porque ahí va a ir con el tema de la gratitud, que es una parte esencial de la inteligencia emocional. Entonces, siempre es importante hacer una reflexión. ¿Qué nos motivó a levantarnos hoy? ¿Cuál es esa motivación? Entonces, les dejo con esa pequeños segundos de reflexión y voy a compartir la presentación para poder dar inicio.
Ok, están viendo la pantalla, tal vez si por el chat me responde, si están viendo la presentación y si me están escuchando bien. Perfecto, lo vemos y lo escuchamos. Excelente, muchas gracias. Ok, el tema de la inteligencia emocional aplicada a la persona usuaria. Es importante, incluso les incluye ahí lo que son las relaciones, de lo que son las habilidades blandas, que es un tema que pareciera que hoy en día es un tema de moda, pero que tiene una gran injerencia en lo que es el servicio público en las instituciones que nosotros representamos. Y de ahí que el tema de la inteligencia emocional siempre tenemos que verlo no solo como un tipo de insumo para el trabajo, sino desde la parte más bonita, que es la parte del ser humano. Cuando logramos matricularnos en este enfoque, podemos ser grandes profesionales, podemos prestar el servicio de una forma muy fluida a la ciudadanía, podemos ser grandes padres, grandes hermanos, grandes hijos, grandes amigos, porque de eso se trata la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no podemos dejar de lado de pensar en las emociones. Y si bien es un tema que podríamos manejar con mucha facilidad, porque muchas veces nos levantamos y decimos, uy, es que emocionalmente no me siento bien. Pero aquí lo importante es saber el contexto de cada una de esta terminología y cómo esto lo podemos llevar y lo podemos trascender en nuestra vida personal y, por supuesto, a la parte laboral, que es súper importante y que es uno de los trabajos maravillosos que hacemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de emoción, estamos hablando de un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Es un sentimiento que puede ser intenso, que puede ser un intenso de alegría, puede ser de tristeza, producido por 1000 razones, un hecho de la vida, un recuerdo que tengamos. Entonces, por eso es tan importante cuando entramos a la inteligencia emocional entender el concepto de emoción. Entonces, cuando entendemos este concepto de emoción, ya sabemos que es ese sentimiento que sentimos y que todos lo sentimos, yo creo, porque nadie estamos exento de sentirlo, ¿verdad? La inteligencia emocional, un momentito ahí porque está un poco lento para pasar. Nosotros tenemos que entender la inteligencia emocional y les voy a dar un concepto, que este concepto es de Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense. Posible muchos de nosotros nos hayamos encontrado en el camino con él, o por lo menos hayamos leído algún tipo de lectura, pero él define de una manera maravillosa la inteligencia emocional. Tengo un problemita para pasarla, para que corra la diapositiva, pero ya casi. Ok, entonces lo que les quiero decir con la inteligencia emocional es cómo la podemos aplicar y utilizando también las habilidades blandas. ¿Logran ver correr la diapositiva o no? Ahora No, sí. señor. Ahora sí, ya pasó, estamos en el video. Sí. Y sería la siguiente. Perfecto. Ahora estamos aquí, ya vamos a darle la definición de inteligencia emocional según el psicólogo. No obstante, aquí en esta diapositiva se menciona de un video que se les va a hacer pasar por medio de los compañeros que están organizando. Por un tema de derechos de autor, la idea es no presentarlo, pero tiene que ver exactamente con 4 aspectos básicos para que cuando ustedes lo vean al final lo puedan entender. Es muy simple, pero refleja 4 aspectos muy importantes, que es, 1, la comunicación. Es cómo mantener esa comunicación, que luego ya lo vamos a ver dentro de la inteligencia emocional, y luego el punto 2 que refleja el vídeo es los peligros del secuestro emocional. Es cómo mantener la calma y cómo contagiar de emociones a las demás personas ante diferentes eventos que tenemos en la vida y sobre todo en el plano laboral, que ahora podemos desarrollar algún tipo de casos para poder verlos desde esa perspectiva. La otra parte también que resalta el video, que es muy importante que lo analicen al final, es cómo tratar a las personas cuando están descontroladas.
tratarlo como un niño grande, ignorando de alguna manera ese drama que podemos tener los adultos ante enfrentarnos a los diferentes servicios públicos, por ejemplo. Y una parte también que menciona el vídeo o que se refleja, que es garantizar la conversación, es cómo hablar, cómo tomar esos espacios, cómo no decir a la persona que deje de gritar y hablar más despacio y más bien hacerle algún tipo de preguntas utilizando el cerebro racional, preguntas que de alguna manera detengamos a la persona y que baje ese nivel de estrés que maneja. Ok, eso es solo una pequeña reflexión sobre el video que van a ver. Ojalá lo puedan interiorizar, es muy, muy importante, y ver cada uno de esos aspectos que le mencioné. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, como ya sabemos que es una emoción, ya sabemos que es esa parte de tristeza, ya es esa parte de alegría que podemos tener, pero Daniel Goleman lo define de una forma espectacular. Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional es esa disposición, que nos permite tomar la rienda suelta de nuestros impulsos emocionales. Y es que la palabra a veces queda muy grande. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tomar la rienda suelta de nuestros impulsos emocionales? Pero hay una palabra que es súper importante aquí, que es comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes. Cuando nosotros hablamos de comprender, si nosotros conceptualizamos el tema, comprender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice o se descubre en el sentido profundo de algo. Entonces vea que él lo define como ese comprender el sentimiento, y es comprender el sentimiento ¿quién? Comprender mi sentimiento, comprender el sentimiento de las demás personas, de los semejantes, como dice ahí. Manejar amablemente nuestras relaciones o desarrollar lo que Aristóteles denominara la infrecuente capacidad de. Se los puse ahí de color porque Aristóteles dice que es la capacidad, la inteligencia emocional, de enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto. ¿Y por qué es importante desagregar cada uno de esos conceptos? Porque tener inteligencia emocional no es que vamos a vivir en un plano celestial, donde no pasa nada, ¿verdad? Donde todo es paz, todo es amor, todo es perfecto. La inteligencia emocional no tiene que ver exactamente con eso. Todos tenemos el derecho y todo nos pasa, y si hacemos un autoanálisis de nosotros, todos, por una u otra razón, nos enojamos, otro día estamos contentos, a veces queremos decir alguna palabra pasada de tono. Eso no estamos exentos, pero él dice algo muy importante: en el momento oportuno. Por eso ustedes han escuchado en muchas ocasiones que se nos dicen, bueno, nos pasó alguna situación X y no tomen la decisión en caliente. Bajemos el nivel, estemos en frío, pensemos cómo lo vamos a hacer. Casualmente, ejemplos como estos, la semana pasada una persona me llama, le pasó una situación X en un departamento y estaba como un alcacelce, como dicen popularmente, ¿verdad? Me dice, es que pasó esto y esto, pero yo estoy dando esto y esto, entonces no es justo. Y yo, tranquila. Trate de que baje el nivel. Cuando ya haya bajado el nivel, usted puede reaccionar, puede llamar a esta persona, puede conversar, pueden tomar decisiones. Entonces, 8 días después me llama y me dice, viera que al final no lo hice como lo iba a hacer. Luego me puse a pensar, no valía la pena, no era algo tan gravemente como para hacer todo un caos. Entonces, eso es lo que dice precisamente Goleman: hacerlo en el momento adecuado y en el grado exacto, y por supuesto en el propósito justo. O sea, todo tiene un propósito de ser. Entonces, esa es la parte maravillosa que tiene la inteligencia emocional. Y tener inteligencia emocional va más allá de qué bonito y que qué bien me siento y que voy a ser el mejor. Tener inteligencia emocional significa también poder percibir
de una forma adecuada cómo funciona el mundo. Y es que cuando nosotros nos preguntamos cómo funciona el mundo, ¿verdad? Qué palabra más grande que se nos pregunte cómo funciona el mundo, cuando tenemos un mundo lleno de caos, lleno de noticias no positivas. La mayoría de tiempo lo que escuchamos son noticias no positivas en el lugar donde vayamos, si prendemos algún medio de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, percibir el mundo de una forma adecuada es bastante complejo para nosotros, pero la inteligencia emocional, y nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al final de esto, por lo menos un preámbulo de lo que les voy a dar, porque el tema es súper amplio, ¿verdad? Y aparte de eso vamos a conocer un poquitito de las experiencias. Entonces, es percibir de esta forma, pero de una manera responsable. Son aspectos muy importantes que tenemos que tomar para la inteligencia emocional, y es no solo percibir la forma adecuada cómo funciona el mundo. Ahora vamos a ver cómo funcionamos nosotros como personas y por qué es tan importante. Pero ahorita lo estamos englobando en cómo funciona el mundo. Entonces, y lo tenemos que hacer de una forma apropiada y responsable. Eso es muy, muy importante. Comprendiendo y participando de forma inteligente para poder obtener los resultados que queremos. Y vea que dice queremos, pero es en cualquier área de nuestra vida. Así es que, posiblemente, y se los aseguro que cuando uno tiene, o al menos lucha por tener inteligencia emocional, esto nos lleva a resolver una serie de problemas de nuestra vida y en nuestro campo laboral, por supuesto. Porque todo lo que seamos como persona lo vamos a poder trasladar a el trabajo. Y acuérdense que muchos de nosotros interactuamos con personas todos los días y son personas muy difíciles. Trabajamos para la administración pública o incluso en cualquier ente privado donde se trabaje, siempre la relación con las personas es bastante difícil. Hoy en día, más que nunca, la inteligencia emocional se vuelve un aliado importantísimo para prestar un servicio de calidad. ¿Por qué? Porque las personas viven o vivimos enormemente aceleradas ante las diferentes circunstancias que vive el mundo. Entonces, los niveles de exigencia son enormes. Yo no sé cómo son los niveles de exigencia en las instituciones para las cuales ustedes trabajan, pero por ejemplo, para el Poder Judicial, el tipo de usuario que tenemos es muy diverso, tiene características muy distintas. Tenemos usuarios que son muy exigentes, tenemos otros usuarios que tienen muy baja escolaridad, tenemos usuarios muy profesionales, en fin, es una diversidad, y por el tipo de servicio que ofrece el Poder Judicial, es súper importante que el personal que esté en ventanillas o en cualquier área, que ostentemos jefaturas o lo que sea, es tan importante mantener esta inteligencia emocional. Luego vamos a ver tal vez algún tipo de usuario muy rápido para cómo se le aplica esta inteligencia emocional, pero siguiendo con lo que significa esto, es tan importante involucrar entonces para la inteligencia emocional el automanejo de nuestras propias emociones. Y es súper importante este automanejo, porque con este automanejo evitamos, que es parte de lo que van a ver en el video 1 cuando lo vean, evitar los estallidos emocionales injustificados de ira, frustración, culpa y otros sentimientos dañinos. Pero vuelvo a extraer de esta parte de lo que significa la inteligencia emocional el tema de la ira, por ejemplo, que son términos que son muy usados en nuestro quehacer o en nuestro diario vivir, y que es súper importante manejarlos o automanejarlos. Y si nosotros conceptualizamos lo que es la ira, podemos definirla de una forma muy sencilla, que es un sentimiento de enfado que es muy grande y que muchas veces se vuelve muy violento. Y de ahí, por eso es importante este automanejo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Hay otro concepto importante sacar de ahí, que es la frustración. La frustración, si nosotros lo podemos definir dentro de las muchas definiciones que podemos conceptualizar, podemos entenderla como esa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y la culpa también, que es otro concepto importante resaltar de allí, es esa atribución de responsabilidad que muchas veces
nosotros nos tiramos encima, que muchas veces no es de nuestra parte, pero es algo que tenemos que cargar todos los días y que para la inteligencia emocional no tiene ningún valor agregado. Y otros sentimientos dañinos, cualquiera que pueda ser. Entonces, de ahí es tan importante este automanejo. ¿Y por qué es importante conocer esta parte de frustración, de ira, de culpa y otros sentimientos? Porque no solo porque nosotros lo vivamos, sino porque muchas de las personas usuarias que llegan a nuestras oficinas judiciales o a nuestras oficinas donde ustedes trabajan o en el plano personal, esto siempre podemos hacer una mezcla del plano personal con el plano laboral, porque al fin y al cabo el resultado va a ser exactamente el mismo en el tema de éxito de manejar este tipo de inteligencia emocional. Esos conceptos es muy importante que nos quede claro porque vamos a pasar a algo que es muy bonito, que es la parte de las fases de la inteligencia emocional. A ver, la inteligencia emocional tiene muchísimas fases. Lo que pasa es que escogí 3 por el factor tiempo, que fueran las que de alguna manera nos pudiera quedar grabadas y ojalá poder ser un agente multiplicador de este tipo de inteligencia emocional con todas las personas que nos encontremos día a día. La fase de conciencia de las propias emociones. Entonces, es súper importante aquí, primero, saber qué es conciencia, porque todos hablamos, es que, a ver, usted tiene conciencia de tal cosa, usted tiene conciencia de la tal otra, pero la conciencia de las propias emociones podemos definirlo de una forma muy sencilla para que nos quede en el chip, que es el conocimiento de nuestra propia existencia. Entonces, esa fase nos lleva a entender qué va a pasar con las otras 2 fases que son tan exitosas a la hora de poder aplicar una inteligencia emocional. Conciencia de las propias emociones es saber por qué Carlos hoy se levantó triste. ¿Por qué Carla hoy se levantó llorando? ¿Por qué Luis hoy amaneció enfadado? Esa parte de la conciencia, las propias emociones, es la que debemos permitirnos conocer y entender. De la forma que nosotros podamos conseguir entender cada una de esas emociones que vivimos, nos permite pasar al punto 2 o a la fase 2, que será el manejo de las propias emociones. Si estuviéramos ahí en foro interactivo, posiblemente yo les preguntaría y me encantaría ver los diferentes conceptos que tienen ustedes de cada uno de los temas que estamos hablando, pero bueno, luego me lo pueden retribuir con las consultas o con los aportes. Pero cuando nosotros tenemos de la conciencia de las propias emociones, vamos a entender cómo vamos a manejar estas propias emociones. Entonces resulta, para ejemplificar un poco cada uno de estas fases, es, ok, Carlos amaneció hoy enojado. Carlos ayer, en un plano positivo, Carlos antes de ayer de llevar la charla de inteligencia emocional, no sabía por qué estaba enojado. No sabía por qué amaneció enojado. No le interesa por qué estaba enojado. No se preocupa saber por qué estuvo enojado. Pero resulta que ya hoy estoy aquí y mañana me levanto enojado. Ah, qué importante saber por qué yo estoy enojado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta que estoy enojado? Cuando yo no sabía la conciencia de por qué estaba enojado, yo llegaba a mi oficina y hacía un pleito con mi jefe, con mis compañeros, llegaba de mala forma, no saludaba, todo el ambiente caos que puede vivir en un ambiente laboral. Ah, pero qué diferente ahora. Ok, ¿por qué yo estoy enojado? Ok, yo estoy enojado por tal y tal razón. Cuando yo llego a mi oficina, yo voy a saber que mi enojo no tiene que ver nada con mi equipo de compañeros, no tiene que ver nada con mi equipo de jefes, no tiene que ver nada con la persona usuaria con la que yo tengo que atender, porque estos problemas los tenemos muchísimo en las áreas de atención.
Yo no sé si ustedes comparten la misma idea, pero en las áreas de atención de nuestra institución, uno a veces se da cuenta, los mismos usuarios se los dice, uno también llega a conocer a los servidores y servidoras judiciales, donde a veces llegan a atender a la persona usuaria y llegan totalmente enojadas, lo que crean, un ambiente caótico por no poder manejar ese tipo de emoción o por decir voy a cargar o voy a recargar más bien mi frustración, mi ira con la persona usuaria que vive. Y hay que entender que la persona usuaria que va a nuestra institución va por problemas, que es lo que vamos a entender en la fase 3, ¿verdad? Entonces, por eso aquí es tan importante manejar las propias emociones. Ya conozco mis propias emociones. Ahora, ¿cómo manejo mis propias emociones? Ya les di ese ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo, pero que nos puede quedar ahí y podemos hacer muchos comparativos de formas como la inteligencia emocional nos lleva de una manera extraordinaria a cambiar nuestra forma de vida y sobre todo la atención, aquí el más favorecido es la persona usuaria, el cliente o los compañeros y compañeras, y por qué no en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestras parejas, etcétera, etcétera. Y en la fase 3, que es la conciencia de las emociones de los demás. ¡Ay, qué difícil!, ¿verdad? Se estarán preguntando ustedes, bueno, la fase 1 la voy a hacer, voy a levantarme mañana, voy a hacer un análisis y eso es fácil. ¿Ok? Ya resulta que ya sé, entonces dicen ustedes, bueno, ya mañana ando fácil, ya sé por qué me pasó esto, entonces voy a manejar, ya no me voy a comportar así. Pero la tercera, conciencia de las emociones de las demás personas, ¿no creerían ustedes que es un tema muy, muy complicado? Entonces, ese tipo de conciencia de las emociones de los demás es una de las partes más extraordinarias que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y nada más como para recapitular, lo que es la inteligencia es esa capacidad que nosotros vamos a tener, primero, de ser receptivos a todo lo que nos pase. La inteligencia es la parte de cómo reconocer nuestras propias emociones. Para contestar también a alguna compañera por ahí en el chat del IFAM, que muy amablemente nos hace la consulta. Y entonces eso tiene que ver con la inteligencia. Es esa parte, esa capacidad de ir reconociendo esas emociones y no solo tener conciencia, no solo manejarlas, sino tener la conciencia de los demás. Pero en esta fase 3, que posiblemente, al igual que yo, en algún momento nos cuestionamos que es una de las fases más difíciles de estas 3. Porque reconocer las emociones de los demás es bastante difícil, ¿verdad? Porque Rubén Gómez, que es uno de los compañeros que está ahí, porque Rubén Gómez llegó enojado. Entonces resulta que como Rubén Gómez llegó a la oficina enojado, entonces doña Vera pues también se va a poner a pelear con él porque a doña Vera no le importa lo que le ha pasado, si viene enojado es un problema de Rubén y entonces se arma aquello. La inteligencia emocional precisamente nos lleva a esa parte, a esa conciencia de las emociones de los demás. Entonces ya aquí doña Vera está en una fase 3, donde ella pasó la 1, la 2, y ya doña Vera llega hoy a la oficina y ve a don Rubén que llega muy enojado, y entonces ya doña Vera no es de las personas que va a decir, no me importa, ¿qué le pasa? La igual, entonces el problema lo tiene él, quítese las chichas él, no. Ya doña Vera es consciente de las emociones. ¿Y por qué doña Vera es consciente de las emociones de don Rubén? Y perdón que los agarre como ejemplo a doña Vera y a don Rubén, no les pedí el consentimiento, pero es un ejemplo. Entonces, aquí lo importante es saber que ya doña Vera sabe cuáles son sus emociones. Y cuando ella conoce sus emociones, puede entender de una manera más clara cuáles son las emociones de las demás personas. Entonces yo creo que esta es una de los aspectos más bonitos y más extraordinarios que tiene la inteligencia emocional. Hay otro aspecto muy importante que debemos conocer antes de pasar a los pilares de la inteligencia emocional,
y es que tener inteligencia emocional es una parte de conectar con la gratitud, que es otro de los aspectos más bonitos. Generalmente cuando se me da la oportunidad de participar en estos foros o participar, siempre voy a incluir la parte humanística, porque para mí el sentido de la vida, y es un criterio muy, muy personal, es ser buen ser humano. Yo creo que si venimos a este mundo y somos buenos seres humanos, yo creo que cumplimos la misión. Y cuando somos esos buenos seres humanos, vamos a tener una conciencia más clara de lo que es la inteligencia emocional. Y cuando nosotros tenemos inteligencia emocional y vamos a querer conocer la conciencia de las emociones de las demás personas, es súper importante entender que queremos conocer cuáles son las personas, por ejemplo, que llegan a nuestra oficina. Ok. Entonces, es súper importante conocer a las personas. No sé si alguien entró tarde, pero habíamos hablado ahí de la inteligencia emocional y al final le vamos a dar un repaso ya general de lo que es el concepto, que es de Daniel Goleman, que él lo dice, que es esa parte precisamente de conocer los sentimientos de las demás personas, es la forma de cómo nosotros entendemos el mundo y, por supuesto, conociendo las emociones, que son las que estamos hablando en este momento. Eso es de forma muy, muy concreta lo que es la inteligencia emocional. A ver, pero cuando nosotros hablamos de estas fases de inteligencia emocional y ya conociendo la conciencia de las demás personas, ustedes como yo, en las diferentes instituciones que trabajamos, es muy importante conocer los usuarios y los diferentes tipos de servicios que se manejan para nosotros poder canalizar este tipo de inteligencia emocional. Hace un comentario doña Seidy muy importante, Costa Vargas: yo podría decir que es gestionar nuestra vida para obtener las emociones adecuadas en nuestras diferentes circunstancias. Totalmente de acuerdo, doña Seidy, con usted. Tiene que ver exactamente con esa parte de cómo gestionar, y es lo que estamos haciendo aquí, es conociendo las propias emociones, manejamos nuestras propias emociones y podemos, digámoslo, hasta mejorar, ¿por qué no?, las emociones de las otras personas. Entonces, cuando hablábamos de esta parte, les decía que nosotros como institución, para aprovechar el espacio, es importante conocer hasta las personas usuarias que llegan a nuestras oficinas, ya sean administrativas, judiciales, de cualquier instancia que ustedes trabajen. Es importante. A ver, yo les decía, o en una de la presentación que me hizo doña Vera, ella me manifestaba ahí de que trabajaba para la Subcomisión de Asuntos Indígenas del Poder Judicial. Esto ha sido toda una experiencia, trabajar para esta subcomisión. Ahorita estamos creando la política de indígenas del Poder Judicial, directamente del Poder Judicial, no es la misma que estuvo creando el Ejecutivo. Entonces, el hecho de nosotros visitar los territorios nos ha llevado a conocer y a tener conciencia de las emociones, por ejemplo, de estas personas usuarias del sistema judicial, que son las personas indígenas. Y es que nosotros hemos ido a los territorios, hemos caminado horas, en algunos casos algunos compañeros han tenido que andar en lancha, han tenido que hacer caminatas de 3 horas para llegar a esos lugares, y entonces eso me permite a mí, cuando nosotros estamos dando la capacitación al personal que le toca atender esta población indígena, poder describirles a ellos cuáles son las emociones que de alguna manera tienen este tipo de persona indígena, que no es igual que como yo puedo atender a don Marvin, que está con nosotros, a doña Seidy, a doña Carla en alguna de nuestras oficinas. Eso es totalmente diferente. Entonces, eso le permite a la inteligencia emocional conocer de una forma más clara, y sobre todo no solo conocer, es darle este abordaje tan importante que tiene que ver la inteligencia emocional. Ok. Don Marvin me dice que sería bueno, mediante un ejemplo práctico de servicio al cliente, poder ejemplificar la aplicación de la inteligencia emocional. Por supuesto, uno de los ejemplos que nos pasa muchísimo a nosotros y que podemos darle abordaje con la inteligencia emocional es
no sé si pasan sus instituciones, en la de nosotros sí, con mucha frecuencia una persona llega frustrada, que era de lo que hablábamos también dentro del concepto de inteligencia, llega frustrada y llega llorando a nuestra oficina. ¿Por qué llega llorando? Por miles de razones. Entonces, esa es la canalización que nosotros le damos cuando tenemos conciencia. Esa persona llega llorando muchas veces porque su hijo, por ejemplo, dictaron sentencia y ya va para la cárcel. Porque su hija tuvo, por ejemplo, en un proceso, se están llevando a cabo un proceso por una violación a una menor. Este tipo de situaciones, ¿qué le digo? Cuando este tipo de persona llega a nuestra oficina, ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia de esta emoción y darle el abordaje necesario. Ok, ¿cómo podemos ayudarle a esta madre, ya que conocemos esa emoción de tristeza que tiene en ese momento, por ejemplo, para al menos poder que ese tipo de atención que se le está dando, que sea una atención individualizada, que se cumpla con todo apegado a la normativa, que tenga un espacio adecuado para ser atendida, que el trabajador o psicólogo o psicóloga que le toca atender, que tenga ese don de gente, esas partes es la aplicación a esta inteligencia emocional. Y así les puedo dar muchos ejemplos, don Marvin, desde que la gente, por ejemplo, llega, le voy a dar el ejemplo de los indígenas, por ejemplo, que llegan de territorios lejísimos, aquí en la zona que yo tengo a cargo, más que todo, aunque yo estoy a cargo a nivel nacional con los compañeros de la coordinación indígena, pero aquí en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos 2 territorios indígenas que tienen medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los que están en el Ejecutivo posiblemente sepan bastante de eso, y entonces este tipo de población, al tener medidas cautelares por la muerte que han sufrido 2 líderes de esos territorios, entonces muchas veces, por ejemplo, llegan a poner una denuncia por el problema de tierras. Entonces, ¿cómo aplicamos esa inteligencia emocional? Primero, cuando la persona llega a nuestros despachos judiciales, en la ventanilla, que es la atención primaria y que es elemental en cualquier institución, es cómo esta persona primero tiene que ver si esta persona indígena entiende el idioma, porque muchas veces hablan el español, pero no entienden el contexto del idioma, menos cuando estamos hablando de un contexto jurídico. Entonces ahí la inteligencia emocional es cómo ese compañero o compañera que está ahí puede entender que esa persona no habla eso y cómo podemos, que no habla el español, que no entiende, sí lo habla tal vez, pero no lo entiende, entonces cómo podemos buscar para su proceso el intérprete. Entonces son todos esos ejemplos y podría darle muchísimos, y yo creo que si ustedes hacen un análisis de sus instituciones, hay una cantidad de ejemplos que podemos aplicar esa inteligencia emocional y que es súper necesaria. Yo he insistido en las charlas que he dado a nivel institucional en esta parte de inteligencia emocional, porque luego tal vez vamos a ver lo que es la parte de empatía, pero cómo podemos entender incluso la empatía desde la inteligencia emocional. Muy importante lo que dice don Ramón Vega por ahí, dice, hoy más que inteligencia emocional se habla de agilidad emocional, tema desarrollado por la psicóloga Susan David. Hay que evitar la manipulación emocional, sí, ese es un punto que lo vamos a ver ahora, de cómo no permitir eso, pero no dejar nosotros de ignorar nuestra responsabilidad y sobre todo dejar que esta inteligencia emocional pueda fluir de una manera sencilla. Evelyn Hernández dice, ¿se podría decir que hay relación entre la inteligencia emocional y la empatía? Sí, Evelyn, sí la hay, solo que la empatía, tal vez no importa que me adelante aquí, porque lo importante es poder hacer, sentirme que estoy con ustedes en este conversatorio y que no estoy en un monólogo, entonces me encanta cómo lo están haciendo. Entonces, la empatía, nosotros tenemos un concepto, digámosle, muy general de la empatía y generalmente cuando a alguien se le pregunta, ¿qué es empatía? Y dice, empatía es ponerse en los zapatos del otro. Nosotros mismos hemos hecho campañas dentro del Poder Judicial y hablamos de la empatía, ¿verdad? Y es ponerse en los zapatos de la persona usuaria y todo. Pero si yo les doy una definición de empatía, digámosle, para poder conectarla con lo que dice Evelyn, la empatía la podemos definir, a ver, como aquella participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Pero últimamente incluso yo veo la empatía más como un tema de solidaridad.
cuando hablo de solidaridad es cómo yo entiendo cuál es la situación de ese estudiante, por ejemplo, ya que tenemos creo que Carla de la UNED, aquel estudiante, para poner un ejemplo, la empatía de aquel estudiante que vive en una zona remota, que quiere estudiar, que quiere superarse, que no tiene la conexión tecnológica y que llama a la UNED para ver de qué manera puede matricularse y que no existe una respuesta a eso. Eso es un tema más de solidaridad que toda empatía, porque cuando nosotros hablamos de empatía, y yo siempre pongo un ejemplo personal, y es un ejemplo triste, que es por ejemplo cuando se le muere a uno la mamá, llega y le dicen, ay, lo siento mucho, o sea, esa empatía. Y para mí, nadie siente el dolor que uno siente en ese tipo de situaciones. En cambio, la parte de solidaridad nos lleva un poco a ser como más justo en la forma de cómo entendemos la otra persona. Pero definitivamente, Evelyn, sí existe esa relación. Gabriela Solís dice cómo trabajar la inteligencia emocional en personas que tienen una carga muy grande de trabajo, lo cual les produce estrés y en las reuniones de trabajo maltratan a los demás compañeros por eso. Oh, qué pregunta, Gabriela. Ya, bueno, se la voy a contestar antes de seguir con lo otro. A ver, primero, yo les dije que cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, que eso es un tema tan extraordinario, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, vamos a alivianar una serie de cargas y complicaciones que tenemos en la vida, primero porque vamos a tener, hay dos palabras que tenemos cuando aplicamos buena inteligencia emocional, y ojalá se les quede ahí grabado, y podemos lograr muchas cosas en la vida, y es la estrategia y el tacto. Entonces, cuando nosotros tenemos estrategia es cómo podemos canalizar esa inteligencia cuando hay un problema como el que está diciendo Gabriela, de la carga de trabajo, y cómo podemos canalizar esto, por ejemplo, con las jefaturas, con los compañeros, cómo podemos hacer los diferentes equipos de trabajo para poder decir, ok, esta es la situación que tenemos en esta oficina, esta es la situación que tenemos en este departamento. Todas las instituciones públicas creo que trabajan diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un departamento de planificación a nivel nacional que se encarga de hacer los diferentes estudios de las cargas de trabajo de los despachos, buscar planes remediales y todo ese tipo de cosas. Entonces, las estructuras de las instituciones sí son muy diferentes, pero digámosle para contestarle, porque no conozco el contexto de su oficina o a lo que usted se refiere, Gabriela, entonces no podría como ampliárselo mucho, porque solo le puedo decir algo muy general, porque cada oficina, cada institución tiene su propia estructura, pero por lo menos esa parte sí sería importante. Lo otro que produce estrés, es muy importante poder generar espacios, y eso es súper importante, generar esos espacios de conversación. Vea que la inteligencia emocional nos lleva a eso, nos lleva precisamente a cómo poder nosotros, de un problema que tenemos, poder canalizarlo de la mejor forma. Eso es lo de la inteligencia emocional. Y les repito lo que les dije hace un rato, la inteligencia emocional no es que estamos en un plano celestial. Es que estamos en la Tierra, pero tenemos formas diferentes para darle abordaje a este tipo de situaciones. Si no logro responderle todo, de cualquier manera ahí les va a quedar mi correo al final y hasta el móvil, o si en algún momento quieren hacerme una consulta ya más individualizada, con mucho gusto yo les puedo colaborar. Luego, tenemos los pilares fundamentales de la inteligencia emocional. ¿Qué entendemos por pilares? Cuando nosotros hablamos de pilares en nuestra vida normal, y si nosotros ponemos un ejemplo desde el punto de vista de infraestructura de un edificio, podemos definirlo como un elemento arquitectónico que tiene soporte para ese edificio. Y si lo vemos desde el lado humano, muchas veces nosotros somos el pilar, y ustedes lo han escuchado y es que dicen, es que Carlos es el pilar fundamental de esa familia. Pilar porque se refiere a que doy algún soporte emocional, doy algún soporte económico, etc. Pero para los efectos de la inteligencia emocional, existen tres pilares también que les menciono aquí, que es la parte de autoconocimiento,
control y empatía. Empatía, que fue lo que la compañera ya me preguntó y que ya lo adelanté, pero el autoconocimiento para la inteligencia emocional juega un papel importante, porque al final es cómo conozco yo las diferentes circunstancias, no solo mías, como lo hablábamos en las fases, sino de una serie de elementos que me permiten a mí agarrarme de ahí para poder ayudar. Y esto se lo contesto también a la última compañera. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, conocimientos de que si tenemos un grupo de compañeros que está súper estresado, entonces, ¿qué tipo de elementos, por ejemplo, yo como jefatura puedo aplicar para bajar ese nivel de estrés de mi personal? Y tiene que ver muchísimo con conocer a las personas. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del tema motivación, que no es un tema que lo estamos metiendo aquí, pero el tema de motivación es conocer qué es lo que le motiva, por ejemplo, a las personas que están a nuestro cargo. Entonces, yo puedo tener un colaborador o colaboradora que lo que le motiva es que le paguen un poquito más de dinero. Hay otro que lo que le motiva es que el jefe llegue y le diga, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está? ¿Cómo la pasó el fin de semana? Etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de autoconocimiento de las personas, que también sería muy importante para la compañera que lo tomen en cuenta, para saber cuáles son las necesidades que tienen cada una de las personas de sus grupos y poder darle un abordaje a través de esta inteligencia emocional. Y por supuesto, controlar siempre esas emociones. Y la empatía, que fue un tema que ya lo hablamos. Vamos a ver, por ahí tengo, es el manejo, por ahí nos dice doña Carla muy gentilmente. Comentarios de Maripaz, dice, considero que la inteligencia emocional es el manejo de ira, enojo, frustración, alegría, entre otros, sin afectar a terceras personas, nos permite actuar de forma racional ante situaciones que se presentan en diversos espacios y con diversas personas y ser empáticos. Mejor forma no lo pudo haber dicho Maripaz, así es que, en resumen, lo que hemos dicho es lo que usted dijo por ahí, es esa parte, y cuando nosotros logramos, que tampoco es tan fácil, ¿verdad?, pero lo importante es tener la intención todos los días de levantarnos y buscar mejorar de alguna manera estas condiciones que nos llevan a ser sobre todo mejores personas, que es la parte más bonita. Y si somos muy buenas personas, si somos mejores personas, somos muy buenos trabajadores y las instituciones y los grupos donde trabajamos se van a ver muy favorecidos con nosotros. Si vuelvo a ver para allá es que estoy viendo los mensajes que entran para poder responderles. También dentro de la inteligencia emocional hemos amarrado un poquitito lo que son las habilidades blandas, que parece que están ahorita mucho de moda, pero estas habilidades blandas tienen que ver precisamente con aspectos propios que el individuo posee de forma innata o que ha logrado adquirir y desarrollar a través de su experiencia. Ustedes ahorita en día escuchan, es que podemos aplicar habilidades blandas y un montón de cosas, pero tal vez vamos a señalar unas cuantas que son muy importantes para el servicio público, porque también yo le quise dar un enfoque a este espacio que ustedes me dieron para que esta parte de inteligencia emocional nosotros también podamos aplicarla en la parte de el trabajo presencial y el teletrabajo que están aplicando mucho en las instituciones públicas en este momento, y por lo menos de ahí durante la pandemia surgió estas necesidades, por lo menos para el Poder Judicial, y de ahí que quisimos agregarle un poquito. Entonces, cuando hablamos de esas habilidades blandas, precisamente tenemos que ver con habilidades propias que todos tenemos, porque todos tenemos habilidades y son maravillosas y tenemos que explotarlas. Por ejemplo, como esta habilidad de integrar, por ejemplo, como decía la compañera, en ese grupo de trabajo, ahora ojalá ella sea como esa luz que llegue a esa oficina y pueda de alguna manera poder transmitir todo este mensaje al grupo de los compañeros y poder buscar alternativas que puedan bajar esos niveles de cargas que tienen y sobre todo ese nivel de estrés que para nadie es bueno en esta vida tenerlo, y mucho menos porque la vida es así como una pasantía y debemos de hacerlo mejor. Uno de los aspectos de las habilidades blandas es que algunas son innatas, como se los resalté ahí, y otras se generan a través de las diferentes experiencias que tenemos en la vida.
pueden ser empleadas en cualquier escenario, eso sí, y esas habilidades las vamos a ver por acá, algunas por lo menos porque hay muchas. Y en una época como la que estamos viviendo, que hay tanto cambio y no solo el cambio tecnológico al cual tuvimos que someternos muchísimo, esto mismo que estamos viviendo hoy en este momento, esta plataforma, hace unos años nosotros ni se nos ocurría conectarnos en todo el país ni a nivel mundial a una conferencia, a alguna charla. Yo creo que para muchos fue como complicado poder adaptarnos a esto, pero aquí estamos, entonces agarramos las riendas y con las debilidades que tenemos a la hora de aplicar este tipo de plataformas y todo lo estamos haciendo. Así es que un aplauso para nosotros, que eso es súper importante. Entonces, estas habilidades tienen que ver, por ejemplo, con este cambio precisamente al cual nos hemos adaptado. Y, por ejemplo, en el Poder Judicial, y no sé en las instituciones de ustedes, me encantaría por lo menos unos comentarios ahí de cómo se trabaja esto en las instituciones de ustedes, pero, por ejemplo, en el Poder Judicial se tuvieron que hacer mucho asunto virtual, tecnológico, los expedientes electrónicos, las audiencias virtuales, las hojas de antecedentes penales, todo se pide en línea. Las señoras que piden en el tema de pensiones, las órdenes de apremio lo hacen en línea. O sea, tuvimos que adaptarnos al cambio y se tuvo que adaptar las personas usuarias y tuvimos que adaptarnos nosotros buscando las diferentes necesidades que tenía la gente para poder dar respuesta, y no podíamos sentarnos ahí a esperar que pasara la pandemia algún día para poder dar los servicios, ¿verdad? Entonces, esas habilidades blandas no solo son personales, sino son institucionales. Y al final del día, las instituciones están representadas por personas. Entonces, esa habilidad es súper importante ponerla en ejecución. Luego, el espíritu colaborativo. Otra vez me lleva a la consulta que hizo la compañera. Es esa forma de cómo podemos nosotros colaborar a través de esa inteligencia emocional y utilizando esas habilidades blandas a un espíritu colaborativo entre los equipos de trabajo que tenemos, porque todos de alguna manera somos ese pilar que hablamos hace un rato, la inteligencia emocional en una institución. La comunicación digital, por ejemplo, a diferencia de la comunicación tradicional, la comunicación digital se caracteriza por aspectos importantes como es compartir información de manera inmediata. Entonces, estas habilidades blandas nos llevan a una comunicación digital, a explotar esa parte y dejar esa comunicación tradicional que teníamos y aprovechar esta cantidad de información que tenemos para brindar un servicio y en tiempo real, y no solo en tiempo real, es que estamos alcanzando una gran mayoría de personas al hacer esta aplicación. El tema de creatividad e innovación también, que ese no tiene que faltar. En muchos de las oficinas, me imagino que igual donde ustedes tuvieron que buscar formas creativas, tuvieron que ver cómo innovaban, cómo ofrecían ese servicio. Ya no solo el estudiante tenía que ir a San José o a la sede de la UNED, hablando donde Carla, sino que este tipo de persona, por medio de un correo electrónico, podía comunicarse y resolverle, en fin. Esta creatividad e innovación era algo que tenían que sacarnos de nosotros esas habilidades blandas. La eficiencia y el orden, súper importante, que es algo de lo que a veces no nos permite prestar un servicio público de calidad por el desorden institucional que tenemos en nuestras instituciones. Volvemos otra vez a la empatía y la tolerancia, ¿verdad? Es una de esas habilidades que muchas veces sí las tenemos, pero no las sacamos, no las explotamos. Y el tema que es un tema también muy de moda, que hay una falta ortográfica, que es resiliencia. Entonces, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente de tránsito, cualquiera de este tipo de cosas, tiene que ver con esta parte. Y, por supuesto, el liderazgo, que es algo súper importante como una habilidad, es, por ejemplo, como yo teniendo un despacho o una oficina como el que le menciona la compañera, como yo como jefatura tengo la capacidad de liderar
a través de la inteligencia emocional, de una forma estructurada, ordenada, comprensiva, receptiva por el personal, poder buscarle solución a estos problemas. Y la ética laboral, que es súper importante y es la forma como nosotros, como funcionarios y funcionarias públicos o no importa el ente privado, aprovechamos esta forma de cómo como profesional actuar siempre de la forma más justa. Vamos a ver algunas preguntas por aquí o comentarios. Luego dice Gaby Ruiz, ¿cómo podemos colaborar en un tema organizacional cuando quienes carecen de cualidades es el jefe, por ejemplo, le gusta ver pelear a los empleados, se disfruta hacerlo con ellos? Luego, es muy cierto, Gaby, y uno de los grandes problemas que tenemos en las instituciones, y a mí me pasa con mucha frecuencia cuando voy a dar charlas dentro de la institución, es que dicen, ¿por qué esta charla no se la dan a los jefes? Entonces, es la gran pregunta, ¿cuál es el mensaje que nos están diciendo? Ok, el jefe es el que está fallando. Entonces aquí volvemos a lo mismo, la inteligencia emocional nos tiene que llevar a buscar ese acercamiento directamente con este tipo de jefaturas que carecen de esas cualidades, como dice, o en organizarse en el grupo de compañeros y poder exponer la situación. Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que se propicien las reuniones. Las reuniones son súper importantes del personal con la jefatura. ¿Por qué? Nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos un juez y tenemos el equipo gente que trabaja fuera de la oficina, del juez, obviamente. Entonces, ese tipo de personas son las que atienden al público, son las que se llevan todos los regaños de las personas usuarias, las formas inapropiadas que también muchos y muchas de ellos tienen. Entonces, esas reuniones son elementales porque ellos tienen que saber cuál es la problemática que tiene el despacho. Tengo a Francisco Javier, dice, con mucha capacitación, así se realizó por mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda, mucha capacitación a jefatura. Sí, eso es súper importante. Y el otro tema con esto que dice Francisco es que estos temas, no es que usted viene y da una capacitación o se reúne una vez, no, eso es un tema, eso es como el servicio público, o sea, usted siempre tiene que estar encima de las personas, tiene que estar supervisando, tiene que buscar diferentes abordajes, tiene que buscar diferentes necesidades de las personas para poder canalizarlo, porque no es algo que di y punto, todo el mundo se hizo santito y todo el mundo está funcionando bien, hoy hablé con mi jefe y resulta que dijo, ok, vamos a tomar en consideración esto, pero ya al mes se olvidó del tema. Marisa Chan del FAN dice, ¿cómo se puede trabajar la inteligencia emocional sobre el marco de la consideración cuando se hacen aseveraciones incorrectas? ¿Cuál deberían ser las acciones de la jefatura para llegar a un acuerdo? Cuando se hacen aseveraciones incorrectas. Bueno, aquí siempre es lo más importante, la comunicación. La comunicación es uno de los principios o elementos o textos que siempre se nos han dicho que a través de la comunicación es la base más importante para buscar las soluciones a los diferentes problemas que tenemos. Pero en este caso, aquí lo más importante siempre es, vuelvo a lo mismo, es la capacidad que tengan los equipos o las personas de reunirse. Y ojalá no se reúna usted sola con su jefe o con su jefa. Es importante y siempre de una forma muy pacífica. Acuérdense que la inteligencia emocional nos lleva a eso. No que no tengamos el problema, porque si no existieran problemas en el planeta, no hace nada la inteligencia emocional. Entonces, cuando ustedes tienen inteligencia emocional o cuando yo tengo inteligencia emocional, yo tengo la capacidad de abordar esto. Y a mí me ha pasado en diferentes circunstancias, y se lo digo a título personal. Hemos estado en reuniones, por ejemplo, donde hay puntos que definitivamente a uno le están quemando en el zapato y uno tiene que tener la capacidad de una manera muy respetuosa y de hacerle ver a la jefatura, bueno, sobre ese aspecto consideramos que ese es mi criterio, no sé qué criterio le merece a usted o bajo qué condición lo enfoca usted, siempre respetando su rango de jefatura, pero y hemos llegado a muchísimas soluciones, igual a veces integramos grupos de compañeros. A ver, le voy a dar un ejemplo de cómo
nosotros empezamos a abordar un tema que había así, porque muchas veces la jefatura llegaba a las reuniones con jefaturas a nivel nacional y ya ellos llevaban una agenda hecha. Alguna gente es más, digámosle, como más tímida o no le gusta hablar de los diferentes temas para no buscarse problemas. Entonces lo que yo hice, porque sabía que a algunos compañeros no les gustaba, por ejemplo, en las reuniones, manifestarle a la jefatura algo, entonces yo le propuse a la jefatura que nos permitiera reunirnos a nosotros, hacer reuniones trimestrales solo de los equipos de jefatura a nivel nacional. Entonces, yo me encargaba de que todos los temas que se canalizaban ahí, se los llevaba a él, los viéramos, los analizáramos y qué abordaje se le podía dar. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, porque muchos de los compañeros que ni siquiera hablan todas las cosas, lo canalizan a través de mi persona y se le ha buscado muchísimas soluciones. Entonces es como sentarse a ver qué tipo de opciones buscamos. Marvin Rivera, voy por ahí, si alguien se me quedó, me dice para por favor retomarle. Marvin Rivera dice, en las instituciones, lo menos que se piensa es que el personal que atiende tenga inteligencia emocional. Eso que dice Marvin es muy cierto. Y no solo es esa parte, yo soy muy crítico, digámosle que no tome en consideración la parte humana, porque nosotros somos la esencia de la institución. Y quienes tenemos que estar debidamente motivados, tener inteligencia emocional para actuar, tener motivación, somos nosotros, porque ahí se ve reflejado el servicio al usuario. Lo que pasa es que también hay algo que se llama automotivación. Y eso es súper importante, porque hay cosas que las tenemos seguras en la vida. Y si hay algo que tenemos seguro en la vida es la automotivación. Es como yo me levanto cada mañana, es como yo agradezco por lo que tengo, es como yo puedo cambiar las condiciones de un trabajo o de una oficina y hacer la diferencia. Entonces, ese tipo de prácticas que a veces son complejas, pero están en nuestras manos, son las que más valen. Ok, quedé en la 15. Ya voy a seguir con lo otro. Voy a seguir el tema que es corto lo que falta. Bueno, no importa, ahí les puedo responder porque ya voy a una parte que es más de ejemplo para creo que todavía tengo tiempo. Sonia Murillo, coincido que con mucha capacitación, pero el problema es muchas jefaturas no se comprometen con la capacitación. Es cierto, Sonia, mucha gente no, pero nosotros tenemos que hacer un granito de arena, aportar, nosotros tenemos que hacer la diferencia, nosotros tenemos que tocar puertas, pero siempre en positivo, acostúmbrense en actuar en positivo, siempre vamos a buscar que se le dé una solución positiva a la situación. Tarde que temprano, las personas tienen que cambiar de alguna manera. El problema es cuando nosotros perdemos la esperanza y ya no hacemos nada más, entonces ya nos desmotivamos. Ok. Ajá, buena pregunta, Evelyn. ¿La inteligencia emocional se trae inmersa o se desarrolla? De las dos maneras. Mucha gente, de hecho, trae en su ADN estas cosas y entonces tiene lo que llamamos tacto, ¿verdad? Tiene tacto para actuar. Y otras personas las vamos aprendiendo a través de la vida. Y le doy un ejemplo de la persona, por ejemplo, que tiene tacto. Y usted dice, bueno, qué raro, esa persona es tan prudente que está en una reunión y le tiraron un tema feo y esa persona tuvo esa capacidad de responder, de mantenerse al margen o lo hizo de una forma cuidadosa. Esa persona tiene inteligencia emocional. Precisamente esa parte viene inmersa, pero otra gente es explosiva, pero con el tiempo se aprende. Entonces es cuando usted empieza a entender esta parte racional del ser humano. No sé si alguna se me quedó por ahí, pero he tratado de responder. Yo les puse algunos ejemplos de teletrabajo que son muy importantes de tomar en cuenta y que yo cuando llego a este punto, yo digo, ok, es un recorrido muy rápido porque el tiempo no nos da, la inteligencia emocional tiene muchísimo, hay muchas experiencias que compartir, pero yo creo que tiene que haber una motivación. Si llegamos aquí y al menos estamos motivados en poner en práctica, aunque sean 2 puntos de esos, me doy por satisfecho. ¿Y sabe por qué? Porque la vida se nos va a hacer un poco más fácil. Luego nosotros manejamos la inteligencia emocional con otro tipo de
de temas como son los temas de la felicidad, los temas humanísticos, todo eso ayuda muchísimo. Uno tiene que, para alimentar la inteligencia emocional, tiene que tener mucha motivación, también mucha automotivación, tener espacios para poder pensar. Y uno de los ejemplos, cuando a uno le da ira y que la inteligencia emocional nos lo permite hacer es, y que es algo muy básico, que todos lo sabemos, pero pocos lo practicamos, y es, por ejemplo, a la hora de tener ira, y si es un problema, por ejemplo, familiar, entonces, ¿cómo yo puedo salir? Ojalá si tuviera unos árboles al frente, ¿cómo yo pudiera ir, respirar? Y eso cambia totalmente la perspectiva de la ira y sobre todo el efecto que le traería eventualmente. Ok, algunas recomendaciones de teletrabajo. Organización del despacho, muy importante. Cuando tenemos inteligencia emocional la podemos trasladar a esa parte que nos va a hacer mucho bien. ¿Cómo somos organizados en el despacho? ¿Cómo lo tenemos ordenado? ¿Cómo hacemos que exista una coordinación fluida del personal presencial con el que teletrabaja? Que eso yo no sé cómo lo manejan ustedes, pero por ejemplo en nuestra institución sí, había una gran cantidad de gente en teletrabajo, otra presencial, el servicio se desmejoraba, tal vez la persona que estaba atendiendo no tenía inteligencia emocional en tratar bien a la persona, en canalizar la necesidad de esa persona y simplemente decía no, el juez no se encuentra, el fiscal no se encuentra, está en teletrabajo. ¿Y qué le interesa eso a la persona usuaria? Nada, ¿verdad? Información clara a la persona usuaria, respuestas efectivas que no incidan la forma de trabajo, digamos, en el servicio al usuario. Cumplimiento con la información que se promete a la persona usuaria, eso es súper importante y aspectos que se deben de tomar. Pero una persona con inteligencia emocional, la vida se le hace más fácil, eso sí se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de conciencia más amplio. En el tema presencial es lo mismo, hay que mantener siempre el mismo compromiso en la parte de atención, a pesar de que se muestra la reducción de personal en todas las instituciones. Explicar a los usuarios sobre los tiempos de respuesta, eso es la parte de solidaridad con la persona usuaria que hablábamos ahí, que está dentro de la inteligencia emocional. La atención telefónica, por ejemplo, ahí se aplica inteligencia emocional. ¿Cómo aplicamos inteligencia emocional? Entendiendo que la persona que está al otro lado puede tener dificultades económicas hasta para llamar por teléfono, no tiene para cargar, en fin, hay muchas condiciones que tienen que ver con la inteligencia emocional y que nos hace ser empáticos, para usar la palabra más común, y que nos permite a nosotros dar un servicio de calidad. Fortalecer también el trabajo en equipo, que es lo que le decía a la compañera, para maximizar el servicio público. Entonces, esos son aspectos muy elementales, muy sencillos, pero que la inteligencia emocional tiene que ver. Vamos a ver si se me queda por aquí alguna pregunta, un comentario. Lucy Mesa Calvo dice, por lo general las jefaturas no se preocupan porque consideran que el personal base es el que necesita llevar estas capacitaciones. Situación errónea, pero se hace el esfuerzo porque siempre existen excepciones, aunque sean 2 o 3 jefaturas que participen, es ganancia. Lucy, exactamente. Y ese problema no solo está en su institución, lo tenemos en nuestras instituciones y en muchas instituciones. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Es cuando nosotros salimos de aquí con la esperanza de que nosotros podemos aportar algo positivo. Y sí se logra, yo se lo puedo decir por la experiencia de vida, de la experiencia profesional, que esto uno lo logra. Pero no es fácil, hay que levantarse. A veces uno dice, bueno, ¿para qué voy a luchar contra un sistema que es pobre en la parte de servicio? ¿Para qué voy a luchar contra personas que definitivamente nunca van a cambiar? Pero yo creo que el hacer este esfuerzo todos los días es muchísima ganancia para nosotros. No sé si hay alguna otra consulta o alguna se me quedó que no la leí o observación. Ahí yo les puse al final esto que es parte de lo que yo escribo, porque escribo un poquito también, nada más como un comentario. Entonces, puse que lo más extraordinario de un ser humano, por eso les dije que siempre soy de la parte humanística, lo más extraordinario de un ser humano es cuando tiene la capacidad de aprender y luchar por ser una mejor persona, comprendiendo que la vida es solo una estación, por lo frágil que somos. Entonces, para mí, tiene sentido cuando uno logra incentivar en las personas la parte humana.
Ok, me dicen que ya leyeron todo. Si no hay comentarios, por lo menos ahí les dejo el número de teléfono, les queda mi correo electrónico. El video, en realidad, el último que les queda ahí es un resumen exactamente de todo lo que es la inteligencia emocional, de cómo se pasa por todas las fases de la inteligencia emocional. Es algo, ojalá lo puedan ver porque es muy completo, de alguna manera les va a fortalecer aún más lo que hemos visto por acá, y la idea es que les quede algo en este sentido. No sé si hay algún comentario. José Falles, exactamente, recordemos que se lidera en ambas líneas. Así es, José Falles, totalmente de acuerdo con usted. Entonces, Carla, yo creo que yo aquí he terminado, si no hay ningún comentario, súper agradecido con ustedes, muy alegre. Aquí quien crezco como ser humano siempre soy yo. Me llevo toda la alegría de ustedes y espero, verdad, les sirva de mucho. Ahí les queda el correo, ojalá algún comentario positivo o no positivo. Ahí quedo a sus órdenes y sería muy enriquecedor para mi persona.